¿Qué tal? Buen día para todos aquellos que nos ven, escuchan. Este es su podcast Discusión y Resultados, un espacio para divulgar productos científicos propios de compañeros, colegas, alumnos de posgrado que tengan alguna publicación indizada o de revisión por pares. Es un placer estar un capítulo más con ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Prado Lázaro, ingeniero en materiales, con especialidad en metalurgia del hierro y el acero y doctorado en ciencias de la ingeniería. Es un placer y un honor compartir un capítulo más con mi colega, el doctor Israel. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a este espacio de divulgación de productos científicos y tecnológicos que han sido ya revisados por pares y se encuentran arbitrados y publicados en revistas indizadas principalmente de JCR. Mi nombre, ya me introdujo el doctor Juan, pero mi nombre completo es Israel Aguilera Navarrete. Soy ingeniero mecánico, doctor en tecnología avanzada y tengo mi interés amplio por la búsqueda de la investigación, así como la publicación de documentos. En esta ocasión, Juan, ya hemos tenido muchos colaboradores que han venido aquí con nosotros. Tengo entendido que ahora nos traes a un buen amigo y compañero de nosotros durante ya bastantes años aquí en el Tecnológico de Morelia. ¿Qué nos puedes platicar de nuestro invitado? Así es, doctor. Tengo el placer de conocer a nuestro invitado desde la maestría, doctorado, y pues nos dio la oportunidad y la confianza de venir a compartir uno de sus trabajos es parte de su formación doctoral. Entonces vamos a mostrar una pequeña semblanza de introducción a nuestro invitado, el doctor Miguel Iván Dávila Pérez. Nuestro invitado, Miguel Iván Dávila Pérez, es doctor en Ciencias de la Ingeniería por el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Morelia y maestro en Ciencias en Metalurgia por el mismo instituto, siendo su base profesional ingeniero químico metalúrgico por parte de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. A pesar de su juventud, el doctor Miguel Iván Dávila Pérez cuenta con experiencia laboral en el ámbito industrial y ha realizado actividades relacionadas con la docencia en instituciones educativas públicas y privadas. El doctor Miguel Iván Dávila Pérez tiene publicaciones indicadas nacionales y extranjeras. Ha participado en actividades de investigación, desarrollos tecnológicos y proyectos de innovación, con líneas de investigación en caracterización electroquímica, permeabilidad electroquímica de hidrógeno en aceros especiales y producción de hidrógeno en celdas combustibles, determinación de parámetros difusivos de hidrógeno, estudio y caracterización de trampas de hidrógeno en tratamientos térmicos. Actualmente, la misión del doctor Miguel Iván Dávila Pérez es desarrollar proyectos de investigación de ciencia básica que generen productos como artículos, congresos y memorias en congreso. Simultáneamente pretende que estos proyectos de investigación generen recursos humanos que contribuirán al desarrollo y el bienestar de la sociedad. Doctor Miguel, un gusto y un placer que nos acompañes en este podcast. ¿Te puedes presentar, por favor? Claro que sí. Como me presentaron aquí, los doctores me invitaron. Yo soy el doctor Miguel Iván Dávila Pérez. Es un gran gusto estar con ustedes y poder compartir un poco de lo que me dedico, de mi línea de investigación y de todo lo que he trabajado. En este caso, pues la parte de permeabilidad de hidrógeno y la parte de difusión de hidrógeno. Muchas gracias, Miguel, doctor Miguel, Miguelón, entre los amigos muy cercanos a ti. Bueno, primero que nada agradezco la presencia y el tiempo que te tomaste para visitarnos. Sabemos que tienes pues prácticamente agenda llena entre alumnos de tesis, de licenciatura, maestría, trabajos, escritura de artículos y más cosas, ¿no? Algo que nos quieras mencionar que no se haya escuchado en tu semblanza, Miguel. Pues básicamente, pues no hay mucho que mencionar. Creo que prácticamente fue toda la semblanza. Como dice la semblanza, yo
Yo de carrera, yo soy ingeniero químico metalúrgico, egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Aquí yo llegué a Morelia si no mal recuerdo, en el 2016 a hacer la maestría. Y yo la verdad cuando llegué aquí no conocía nada, o sea, yo ni conocía ni la ciudad. Entonces así llegué prácticamente en blanco. Entonces aquí prácticamente yo tenía la intención de solamente hacer la maestría y irme a la industria, pero en el tiempo que yo estuve en la maestría, pues la verdad me gustó la parte de la investigación, entonces por eso yo decidí seguir con el doctorado para hacer más investigación, porque me gustó esa área. O sea que, bueno, yo no era mi intención, pero al final terminé aquí y la verdad estoy muy contento. Es algo que me gusta, la investigación y también la docencia también. Ahorita solamente estoy trabajando con tesistas de licenciatura. Tenía de maestría, pero ahorita no tengo, pero Ajá. ahorita me estoy enfocado sobre todo con los de licenciatura. Excelente. También sabemos que colaboras con algunos viejos conocidos, colegas de aquí, tanto del doctor Israel como propio. ¿Puedes decirnos de quién se trata esta colaboración desde tu formación de posgrado y con la que actualmente te encuentras y lo que nos vienes a presentar? Claro que sí. Yo aquí generalmente yo colaboro con doctores por ejemplo, con el doctor Octavio Vázquez Gómez, con el doctor Héctor Javier Vergara, el doctor Julio César Villalobos, son los que generalmente con los que más he trabajado. También he tenido colaboraciones también con el doctor Francisco. Con el doctor Francisco también he tenido colaboración, pero especialmente con los primeros tres. Y con el doctor Julio César, porque ahora sí que él trabaja en una línea de investigación similar a la que yo trabajo, en la parte de electroquímica y la parte de permeabilidad. Con el doctor Octavio, porque el doctor Octavio pues ahora sí que ha sido mi asesor desde la maestría. Sí. Fue mi asesor en la maestría, fue mi coasesor en el doctorado, porque mi asesor era el doctor Francisco, Okay. Francisco Calderón. Y con el doctor Vergara, pues, también como me encuentro trabajando en el laboratorio de rayos X, sabemos que el encargado principal es el doctor Héctor Javier Vergara. Así es. Y bueno, y fue mi coasesor en la maestría. Claro. Muy bien. Pues, bueno, doctor Miguel, a lo que ahora sí a lo que te invitamos y Sí. lo que aceptaste venir el día de hoy es para platicar sobre un paper sobre la permeabilidad de hidrógeno, tal cual comentas, ¿no? El paper que tú, ¿cómo se llama? Nos vienes a compartir, se publicó en la revista Hydrogen Energy. El paper es Hydrogen Permeation in Chromo Molybdeno Vanadium Medium, Carbon Steel, Effect of the quenching Medium and Tempering Temperature. Bueno, doctor, en esta discusión, la mecánica que seguimos es de que el doctor Juan y un servidor empezamos a leer el resumen que ya previamente hicimos sobre qué fue lo que entendimos de tu trabajo para compartirlo con la audiencia y mostrar nuestro punto de vista de lo que vimos en tu trabajo. Después de esto vamos a empezar con la sesión de preguntas hacia tu trabajo, lo que se nos ha hecho de mucho interés para comunicarlo con la audiencia. En ese momento, las respuestas que tú nos des, siéntete libre de tomarte el tiempo que gustes. Además, tenemos ayudas visuales que nos van a facilitar la discursividad de tu trabajo y que tú también puedes sentirte en confianza de decirnos, cámbiame la siguiente figura, vamos a hacerla más grande. Tú nos puedes guiar en eso, sin de toda confianza. Nosotros te vamos a apoyar para que tengas una mejor presentación de tu trabajo. Bueno, pues en este momento, el doctor Juan y yo vamos a empezar a platicar sobre qué fue lo que entendimos de tu trabajo. Doctor Juan. Sí. Gracias, doctor. Bueno, doctor Miguel, entendemos que en el trabajo que realizaste se llevaron a cabo pruebas de permeación de hidrógeno para evaluar el efecto del medio de enfriamiento y la temperatura de revenido sobre los parámetros de permeación y la densidad de las trampas de hidrógeno en un acero cromo molibdeno vanadio de baja aleación y medio carbono.
Bueno, doctor, también aquí vimos que tú propones aquí 3 tipos de membranas de acero templado, revenidas a 235 centígrados y a 530 centígrados. Cada una de ellas ha sido enfriada en medios de aceite y salmuera. Con esto se muestra que la condición de templado, la concentración aparente de hidrógeno y el flujo de hidrógeno tienden a disminuir a medida que la temperatura del templado aumenta. Finalmente, las membranas en condición de temple y revenidas a 530 centígrados muestran una menor difusividad del hidrógeno y una mayor densidad de trampas de hidrógeno que las templadas a 235. Se concluye que el revenido a 235 promueve la fractura inducida por hidrógeno, y esta fractura está relacionada con una mayor difusividad de hidrógeno y una menor densidad del mismo. Doctor, pues planteamos más o menos algo de lo que entendimos del trabajo que vienes a platicarnos. Algo muy simple y como lo mencionamos, no somos completamente expertos, pero fue lo que entendimos sobre este trabajo. La primera pregunta de esto es, ¿de dónde surge el interés o de dónde viene esa inspiración, por así decirlo, para este trabajo, para esta investigación? Y bueno, nada más para recordarte por ahí que tienes libertad de tiempo para explicarnos, así que por el tiempo no te preocupes. Ok. Bueno, ¿de dónde salió el motivo y la inspiración de estudiar el hidrógeno? Es muy simple. Bueno, generalmente cuando se estudia el hidrógeno se divide, generalmente hay 2 divisiones, la parte de la que es de fragilización y difusión, que es el área que yo me he enfocado a estudiar, y la parte de producción de hidrógeno, que sería la parte de las celdas combustibles, donde se propone un electrodo que sea más que sea más catalítico para la producción de hidrógeno. En mi caso, yo trabajo en la parte de fragilización y la parte de permeabilidad para poder obtener esos parámetros de permeabilidad, que es el coeficiente de difusión efectivo, concentración aparente y flux de hidrógeno. El motivo es para poder proponer un material que nos puede servir para la fabricación, ya sea para las aplicaciones, sobre todo las aplicaciones industriales o cotidianas, donde se vea ahora sí que el acero, en este caso el acero, el material, se vea expuesto al hidrógeno, por ejemplo, en la fabricación de ductos que transportan sobre todo medios amargos, por ejemplo, en la fabricación de reactores que hacen hidrocraqueo de aceites, o simplemente en la construcción de contenedores de hidrógeno, que también incluso tiene aplicación sobre todo para lo que es la parte de las celdas combustibles o por ejemplo, ahora los carros que ya se mueven a partir de una celda combustible de hidrógeno. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Tener esta información como los parámetros de permeabilidad, que nos van a dar una idea de qué tan susceptible o no puede ser el material, y si el material no es susceptible, se puede proponer para la fabricación. Para la fabricación, por ejemplo, de un contenedor de hidrógeno. Ya sabemos que los contenedores de hidrógeno, pues, generalmente los que se construyen son, aparte de que son muy pesados, porque son materiales, o así que son muy gruesos, y aparte de que no solamente están compuestos de acero, tienen también otros recubrimientos, lo que lo hace muy pesado y a la vez lo hace muy caro. La idea de poder proponer un material para la construcción de un contenedor, pues es obviamente aligerar el peso de los tanques y también bajar los costos de la producción de estos tanques. Perdón, muy bien. Bueno, Miguel, por ahí reportas haber trabajado con una aleación ferrosa, obviamente, manganesio, silicio, cromo, molibdeno y vanadio, de 1 milímetro de espesor y 1.65 centímetros cuadrados de área. ¿Puedes describirnos cómo realizaste la preparación de tu aleación primero? ¿Y cómo determinas que estas medidas son las indicadas para realizar las pruebas de permeabilidad? O sea, ¿lo hiciste bajo una norma o cómo es que tomaste, que determinaste estas medidas? Ok.
Mira, el material es un acero experimental que fue fabricado a partir de un acero IC 4140 de baja aleación. Entonces, aquí estos aceros los ven precisamente así que en el grupo de trabajo en el que yo pertenezco, lo utilizan generalmente también para estudiar la parte de tratamientos térmicos y transformaciones de fase, para ver los efectos de los elementos de aleación, ya sea para el efecto en el temple, recocido y sobre todo especialmente para las etapas de revenido. Entonces, lo que se hizo, pues ya se tenía el acero que se fabricó a partir del 4140. Nos interesó ese acero, bueno, fue de mi interés, porque como es un acero que tiene elementos de aleación, esos elementos, sobre todo al aplicarles un revenido, al estar enfocados en una etapa de revenido, tienden a formar carburos de aleación, que hablando de la parte del hidrógeno pueden ser zonas atrapadoras de hidrógeno que pueden tener resultados benéficos, sobre todo para la parte de contención de hidrógeno. Y con respecto a la fabricación de las membranas, nosotros, bueno, todo está basado bajo la norma ACTM G148, donde dice que las dimensiones de las membranas, aquí más bien el tamaño y el área de la membrana no importa, porque eso se calcula y obviamente pues la membrana, el área va en función de la corriente que se aplica. Muy bien. Pero aquí lo que tenemos que controlar es el grosor de la membrana. Aquí la norma dice que no puede pasar más de 1 milímetro de grosor. Puede ser de 1 milímetro o menor. O sea, casi puede ser la membrana del grosor de una hoja, pero no puede pasar más de 1 milímetro, es lo que sugiere la norma. Ok. Bueno, doctor, también vemos de que en tu trabajo, tu material lo usaste bajo unos tratamientos térmicos. Esos tratamientos térmicos al que sometiste tu trabajo, los utilizaste para poder definir las temperaturas y los tiempos de permanencia. Vamos, tú diseñaste el tratamiento térmico porque tu material, como tú lo mencionas, es experimental. ¿Nos puedes platicar de cómo seteaste y cuál fue el procedimiento de temple de tus materiales que utilizaste? Claro que sí. Mire, doctor, en los tratamientos, obviamente las temperaturas críticas ya estaban ya determinadas, porque antes de hacer todo ese trabajo de permeación de hidrógeno, a este acero ya se le había hecho un trabajo de dilatometría, dilatometría diferencial, ¿no? O sea, ya se había terminado las temperaturas críticas y también ya se había terminado las zonas tanto para las regiones de las etapas de revenido. En este caso, pues así podemos determinar la temperatura tanto para la primera que es la de 235 y la cuarta etapa, que se viene siendo la de 530. Y con las temperaturas críticas, pues ya se determinó la temperatura de austerización para poder realizar el temple. Y se eligieron 2 medios de enfriamiento porque obviamente que, como bien lo dice así que el objetivo principal de este trabajo, pues era ver el efecto de los medios de enfriamiento con respecto a los parámetros difusivos. Bueno, los parámetros de permeabilidad. Se eligió un medio de enfriamiento en aceite y uno con salmuera en hielo. O sea, uno no tan severo y uno muy severo. Obviamente en el menos severo, pues en el de aceite, como podíamos tener martensita, también podíamos tener otros tipos de fases, ¿no? Dependiendo la extracción de calor, ¿no? Y en el severo, obviamente, pues esperábamos tener pura martensita, ¿no? Sí. Y con eso, y lo que conlleva, ¿no? También tantos esfuerzos residuales, ¿no? Que por el enfriamiento tan súbito. Y bueno, ahí como se ve la imagen, ahí se ve toda la ruta de los tratamientos térmicos. Se ve primero, obviamente se ve así que el primer máximo que vendría siendo la temperatura de austerización, el tiempo de permanencia, los enfriamientos, tanto el de aceite como el de salmuera,
y ya vendían después los revenidos, tanto para la primera y para la cuarta etapa de revenido. Ya después vendían las pruebas de permeabilidad y al final ya vendían la caracterización, ¿no? Para ver si hay algún defecto post prueba de permeación. Y bueno, ahí en la imagen, pues obviamente se ve ahí la grieta, que luego hablaremos más adelante. Muy bien. Voy a permitirme hacer una pregunta de la parte de la preparación. Ujú. Se me había pasado esta. ¿Cómo preparaste una vez que tienes tu acero y lo vas a llevar a toda la parte del tratamiento térmico? ¿Cómo haces tu preparación? Porque me imagino que hiciste una preparación microestructural antes y después de los tratamientos, ¿no? ¿Cómo realizaste esta preparación de tus probetas o de tus muestras? Claro, para la preparación de las membranas, todo se lleva bajo la norma, la G148, las normas CTM. Esta nos dice que primero se cortan las membranas, el corte de las membranas se llevó con una cortadora de precisión. Por el grosor de las membranas, obviamente, pues por el área que es muy grande, pues sí nos tomó bastante tiempo en cortar las membranas y como hicimos muchas pruebas, pues obviamente eran muchas membranas, entonces fue un trabajo muy arduo de estar cortando las membranas y luego desbastarlas. Aparte las membranas se tienen que desbastar por los dos lados, porque los dos lados tienen contacto, ahí es lo que vamos a platicarlo más adelante, ¿no? Sobre la doble celda. Aunque aquí la norma dice que la preparación se tiene que hacer hasta la lija 600. Okay. Debe haber un poco de rugosidad porque, de hecho, ya hemos hecho estudios, pruebas haciendo la permeación en membranas que están pulidas y obviamente le cuesta trabajo, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo, no se lleva a cabo la torsión. Ahora sí que el proceso de permeación va primero la absorción de hidrógeno del hidrógeno atómico, que es producto de la electrólisis. Primero se adhiere a la superficie, luego se absorbe y luego se difunde. Al no ver la rugosidad que se genera por la lija 600, entonces ese hidrógeno le cuesta adherirse. Por eso la norma dice que tenemos que trabajarlas hasta lija 600. Interesante. Justamente iba a hacer una pregunta respecto a la prueba de permeabilidad. Por eso quise hablar primero sobre la preparación para poder entrar a detalles sobre la prueba de permeabilidad. Que a ver si nos pudieras explicar un poquito más precisa esta técnica y a qué te refieres cuando hablas de la doble celda. En tu escrito dice la celda de Banatan. De Banatan. Sí, de Banatan. Perdón. Y el otro nombre sí está. Starkuski. Sí, a ver, ¿qué nos puedes mencionar, por favor, Luis? Mira, esa es la doble celda de Banatan y Starkuski, que son los autores que fueron los que idearon esa celda para el estudio de permeación, ¿no? La doble celda consiste en una celda de cargado y una celda de oxidación o detección. La celda que vendría del lado izquierdo sería la celda de cargado. Ahí, entre esas dos celdas estaría la membrana. Por eso decíamos por eso les decía que se tienen que desbastar las dos caras, porque van a estar en contacto. En la cara que vas en contacto en una celda. Una cara vas a contacto con la celda de cargado y la otra celda en la celda de detección. La celda de cargado consta del electrodo de trabajo que vendría siendo nuestra membrana, el electrodo auxiliar que es un electrodo de platino para cerrar el circuito y obviamente esa celda está conectada con una fuente de poder. Nosotros aquí, a partir del valor de a partir del valor del área de contacto y la densidad de corriente, nosotros podemos elegir la densidad de corriente. Generalmente en la literatura y en algunos trabajos, algunos autores manejan
manejan en el rango entre los 10 y los 100 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Yo trabajé con una densidad de 40 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Y al tener esos valores podemos calcular la corriente, y esa corriente la aplicamos en la fuente de poder. La solución es una solución de ácido sulfúrico con trióxido de arsénico. El ácido sulfúrico va a ser nuestro medio electrolítico, y el trióxido de arsénico lo que hace es favorecer la disociación del hidrógeno. Entonces, al haber la electrólisis, lo que pasa es que el hidrógeno, hay formación de hidrógeno. Entonces el hidrógeno, al momento de llegar a la superficie, como se está pasando una corriente, se está pasando una corriente catódica, porque obviamente el electrodo de tajo está conectado a la terminal negativa de la fuente, y el electrodo auxiliar está conectado en la terminal positiva. Entonces en nuestro electrodo de tajo o membrana se lleva a cabo una reacción de reducción, mientras que en el electrodo auxiliar se lleva a cabo una reacción de oxidación. Entonces el hidrógeno estará en contacto, ese hidrógeno molecular que se forma por la electrólisis se reduce a hidrógeno atómico, y ese hidrógeno atómico es el que se adhiere a la superficie y se forma un bulk o una película de hidrógeno, y ese hidrógeno es el que se absorbe y se absorbe y se difunde. En el caso de la celda de detección o de oxidación, esta celda tiene también igual un electrodo de trabajo, obviamente es la otra cara de la membrana, que es nuestro electrodo de trabajo. También tiene un electrodo de oxida de platino, pero en este caso tenemos un electrodo de referencia. Trabajamos con un electrodo, para estas pruebas, trabajamos con un electrodo de calomel saturado con cloruro de potasio, aunque ahí también trabajamos con uno de plata, cloruro de plata. Porque con el electrodo de referencia nosotros suministramos un potencial anódico o de oxidación. Nos basamos también en la norma. La norma te dice que tienes que trabajar con un electrodo de 0.3 volts o 300 milivolts. Y eso nosotros lo ajustamos en el potenciostato galvanostato. Nosotros lo que hacemos es con el potenciostato nosotros aplicamos una prueba potenciostática con un potencial fijo. O sea, es una prueba de densidad de corriente versus tiempo. Entonces, cuando echamos a andar la prueba, primero dejamos que se estabilice el sistema. O sea, va la densidad, va bajando hasta tender a cero. Ya cuando prácticamente ya no vemos ninguna perturbación, nada, que está estable la densidad de corriente, o sea, es casi constante. Entonces es cuando prendemos la fuente de poder y aplicamos el cargado. Y bueno, y más adelante vamos a hablar de los transientes de cargado que están ahí en el paper. Pero es básicamente, esa sería la prueba de permeabilidad de hidrógeno. Muy bien, doctor Miguel. Pues fíjate que ¿cómo se dice? El objetivo de este podcast es la parte de los resultados y la discusión. Entonces, precisamente llegamos justamente a esta parte que es lo importante, y obviamente de todo trabajo, porque pues es lo que contribuye al final al estado del arte. Y pues llegó el momento de esta parte, ¿no? Una vez que realizaste todas estas pruebas, el momento de la caracterización microestructural, es una de las cosas que nos interesa demasiado por lo de la presentación de las fases y todo lo que ocurre a través de la prueba de permeabilidad. ¿Qué es lo que podemos observar nosotros en la primera figura, en la figura 1, al respecto de lo que ocurre microestructuralmente? Ok. Pues antes de hablar de eso, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis? Sí, claro, adelante. Es que se me había mencionado en la parte de la prueba de permeabilidad. También la función de la celda de detección, ya ven que el hidrógeno se difunde, entonces llega al otro lado de la celda. Entonces ya cuando llega como hidrógeno atómico, entonces lo que hace el potencial anódico, en este caso nuestra celda en la otra cara sucede una reacción de oxidación. Entonces ese hidrógeno ese hidrógeno atómico, llega a esa parte de la celda de detección, se oxida y ya pasa como hidrógeno molecular. Entonces el electrodo de
referencia, entonces todo eso lo detecta el potenciostato y toda esa transferencia, o sea, toda esa masa que se transfiere, lo detectamos, pero en función, lo detectamos como densidad de corriente, como un incremento de densidad de corriente, y ahí luego vamos a ver los transientes de cargado, y cuando ya se llega a una saturación de la concentración de hidrógeno, cuando ya llegamos al máximo de la curva, que ya no vemos ningún incremento, es cuando apagamos la fuente, la fuente, entonces ya no hay corriente, entonces al no haber corriente ya no hay difusión, entonces empezamos a ver cómo esa curva empieza a decaer, y ya ese decaimiento de la densidad de corriente ese sería un transiente de descarga de hidrógeno. Ya, Ok. ahora sí pasamos a la imagen. Aquí nos preguntaban sobre la microestructura, doctor. Ok, bueno, ahí en la imagen vemos, a ver, ¿la pueden hacer un poquito más grande, por favor? A ver si así te... Sí, Ahora así sí. está bien. Esto lo cae en pantalla. Ok, perfecto. Bueno, ahí vemos ahí por ejemplo en las primeras que sería la A y la B, son bueno, aquí está mejor. Bueno, en la primera que sería la A y B, vemos las microestructuras resultantes de las condiciones de temple, que son las condiciones iniciales. En la A es el temple en aceite, como lo había mencionado. Hoy, aparte de ver martensita, tuvimos ferrita circular, y obviamente ahí tenemos los bordes de grano de la ferrita, que obviamente fue un enfriamiento donde la extracción de calor no fue tan efectiva, por eso no solamente si no tuviéramos pura martensita por el enfriamiento súbito. Y bueno, también el medio de enfriamiento que no fue tan severo. En la siguiente, que es la B, tenemos ahí ya la siguiente condición, que es el temple con la salmuera. Aquí básicamente aquí vemos pura martensita. Obviamente ahí se ve claramente que el enfriamiento sí fue súbito. En la C y la D son las condiciones de revenido de la primera etapa 235. La primera corresponde al revenido de la primera etapa con la condición inicial de temple en aceite. Ahí observamos una región de martensita, de ferrita circular y límites de grano ferrítico, mientras que en la que se llevó a cabo con un temple de salmuera inicial, vemos presencia de precipitados. Obviamente, bueno, visualmente, ¿no? Hay que recordar que en esta etapa en la primera etapa de revenido tenemos formación de precipitados de transición. Pues esos precipitados posiblemente sean precipitados de transición que igual también pueden actuar también como atrapadores de hidrógeno. Los atrapadores de hidrógeno, por ejemplo, también pueden, así que las fases microestructurales también pueden funcionar como atrapadores, sobre todo los límites de grano. Y la morfología de la microestructura, en caso de la morfología de las agujas de la ferrita. No, de la martensita. Bueno, y de la ferrita circular también. Y en la figura vemos claramente también límites de grano austenítico. Y hay que recordar que también en estas primeras etapas de revenido también tenemos presencia de austenita retenida. Que luego ya aumentando la temperatura de revenido, esta austenita se va a descomponer tanto en ferrita como en cementita. Y ya por último las figuras E y F, que corresponden a la cuarta etapa de revenido a 530 grados, pues vemos claramente zonas de ferrita y precipitados, estos carburos de aleación, que son los que más nos interesan porque, como les había comentado en estudios previos, han estudiado que tanto carburos como de vanadio, niobio, cromo o molibdeno funcionan como atrapadores de hidrógeno, especialmente los de vanadio, ¿no? Que son los que, si echamos un ojo en la literatura y en trabajos previos, son los que han obtenido los mejores resultados. Y en la F también vemos la ferrita,
ferrita o podríamos decirle o alfa biprima, ¿no? Porque sabemos que en la cuarta etapa la martensita pierde su tetragonalidad. Y tenemos también tenemos ahí zonas donde se pueden apreciar precipitados también, que pueden ser los carburos, que seguramente son los carburos de aleación. Ok. Doctor, mira, ahora aprovechando esta parte de que ya nos quisiste empezar a hablar sobre las curvas de los voltajes, además de la microestructura que ahorita nos platicaste muy bien. Ahí me interesa que en este momento podamos empezar a platicar sobre la discusión que generaste sobre la relación entre la figura de la microestructura contra las gráficas que tienes de los voltajes. No sé si nos puedes platicar de esa parte. Aquí justamente en tu paper te voy a poner las dos figuras de las que estoy hablando. Claro. Bueno, aquí en la figura que correspondía a la figura 2, ahí se muestran lo que vendrían siendo los transientes de cargado. Esos transientes están normalizados, porque cuando experimentalmente se obtienen transientes de densidad de corriente versus tiempo. Lo que se hace es que cuando comenzamos con el cargado, con la fuente de poder, tomamos el tiempo. A partir de que prendemos la fuente, se toma ese tiempo, ¿no? Y cuando llegamos ahora sí que llegamos a la saturación, donde la curva ya llega a su máximo, nosotros le llamaríamos una zona de, ¿cómo se dice? De un estado estacionario, ¿no? Donde ya no hay cambio en la concentración, que se mantiene constante. Entonces ahí apagamos, cuando se apaga la fuente, ya sería la finalización de nuestro transiente de cargado. Entonces se toma nomás esa parte de la curva y se normalizan. Primero se establecen un cero, primero restando los valores de todos los valores menos el valor mínimo de densidad de corriente. Ya que se realiza eso, se divide entre el máximo. Y así podemos tener ya un normalizado, o sea, una fracción de 0 a 1 o de 0 a 100%, ¿no? Y la relación que tiene con la microestructura, sobre todo lo vemos en el caso de la figura, es muy evidente sobre todo en la parte del temple, en los casos de los temples. Aquí lo vamos a relacionar con los tiempos de cargado. Aquí vemos claramente que en la figura A vemos una clara diferencia de tiempos de cargado. Vemos que el transiente de cargado que corresponde al temple en salmuera tiene un tiempo de cargado, es mayor en comparación al temple en salmuera. Sin embargo, vemos que en los segundos transientes, algo que se me olvidaba de comentarles, nosotros obtenemos dos transientes. Nos pueden decir, ¿por qué obtienen dos? ¿Por qué no obtienes tres? ¿Por qué no solamente haces uno? Es que lo que pasa, el primer transiente vemos el efecto de los dos tipos de trampas. Atrapadores. Hay que recordar que en esos estudios tenemos dos tipos de atrapadores. Generalmente la clasificación principal son dos. Se les llama trampas reversibles e irreversibles. En el primer transiente se ve el efecto de los dos tipos de trampas. Y en el segundo transiente solo vemos el efecto de las trampas reversibles. ¿Por qué? Las trampas irreversibles son las que mantienen al hidrógeno, pero por un menor tiempo, porque tiene una energía de atrapamiento menor en comparación a las irreversibles. Esas irreversibles pueden tener un mayor tiempo de atrapamiento. Entonces, cuando hacemos la primera descarga o obtenemos el primer transiente de descarga, el hidrógeno que se libera es de las trampas reversibles, mientras que el hidrógeno que sigue atrapado está en las irreversibles. Entonces, por eso cuando en el segundo transiente vemos el efecto de las trampas, solamente de las trampas reversibles. Y bueno, y regresando a los tiempos de cargado, veamos las diferencias en los dos medios de temple. Vemos que en el temple
en salmuera es mayor, mientras que en su segundo trasciende disminuye el tiempo de cargado. Ese se debe efectivamente al tipo de trampas. Y ahí es lo que vamos ahí donde vamos a la microestructura. Si vemos las microestructuras de tanto en temple en aceite como en temple en salmuera, vemos que en temple en salmuera hay una mayor cantidad de martensita, ¿no? Y la morfología, ¿no? De las agujas. Por lo que hemos investigado y también hemos obtenido, los bordes de las agujas pueden también funcionar como zonas de atapamiento. Y el límite de gano ferrítico también. Los límites de gano también se consideran como trampas de hidrógeno. Entonces, son atrapadores. Entonces, pero como en el temple en salmuera fue un enfriamiento muy súbito, tenemos zonas de concentradoras de esfuerzos y esfuerzos residuales. Entonces, eso también pueden ser zonas de atrapamiento. Entonces, como explicación, vemos que en el trasciende del temple en aceite, en salmuera, las trampas que puedan estar presentes en esa membrana pueden tener una naturaleza predominantemente irreversible. Ese sería una explicación de la microestructura, ¿no? Básicamente porque pues, son atrapadores, ¿no? También pueden funcionar como atrapadores, no solamente los precipitados, bueno, o los carburos. Doctor, pues ahí viene algo que ahora sí que se vuelve necesario platicar, ¿no? Sabemos que pues, el hidrógeno fragiliza los aceros, ¿no? Sí. Y lo estás atrapando. Entonces eso te va a generar algún tipo de grietas por la fragilización de hidrógeno. Pero ¿nos puedes platicar de esos mecanismos de fragilización de hidrógeno? Encontramos que tienes ahí unas figuras que las has mostrado tan pequeñito detallito. Ahorita voy a ponerlas más grandes. En esas figuras se ve ahí la grieta de hidrógeno. La grieta por hidrógeno, ¿no? ¿Nos puedes platicar de esa fragilización? Claro que sí. Bueno, esas figuras corresponden a los, ahora sí que la caracterización post prueba de permeación de hidrógeno. Se me olvidaba comentarles que las primeras características fueron una caracterización antes a la prueba de permeabilidad de hidrógeno. Y entonces realizamos también ahora sí que realizando la prueba de permeabilidad, también realizamos preparamos la membrana, hicimos la caracterización, sobre todo para ver defectos. ¿Qué defectos puede haber con respecto cuando un acero está en contacto con hidrógeno atómico? El primer lugar es el agrietamiento. Porque es un fenómeno que se llama agrietamiento asistido por hidrógeno. También puede haber ampollamiento, también puede haber presencia de ampollas. La presencia de ampollas se ve cuando el hidrógeno atómico se recombina dentro de la red cristalina y pues al momento de quererse liberar, pues ejerce una presión, ¿no? Y el otro es que el hidrógeno atómico reaccione con el carbono presente en el acero y se forme metano también. Y se quiera liberar, también forma ampollas. En este caso, solamente en esa condición se presentó ese agrietamiento. No me quiero adelantar a los resultados. Sí, doctor. Porque nuevamente se puede dar explicación ya con los resultados de los parámetros, pero eso puede ser un claro ejemplo cuando las trampas no son efectivas, cuando hay zonas concentradoras de esfuerzos. En ese caso ya es revenido, ¿no? Entonces uno hubiera esperado que las grietas se vieran en las condiciones de temple, sobre todo la de salmuera, que fue la condición más severa, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso se vieron en las condiciones de la primera etapa de revenido. Eso puede ser que
dice que los precipitados más bien los carburos de transición no son muy estables. También hay que recordar que esos carburos tienen una estequiometría, tanto los de transición como los de aleación. Unas estequiometrías son más estables que las otras. Y también el tamaño del precipitado. Generalmente nos dan mejores resultados los precipitados de menor tamaño y de mejor distribución. Aquí lo que no buscamos son que estén segregados o que tengan un tamaño mayor. Porque si tienen un tamaño más grande o están segregados, entonces ya prácticamente se vuelve una zona susceptible al agrietamiento. Y bueno, y ese es el resultado, ¿no? Okay. Sí. Una bonita grieta en la membrana que pues para un tanque o para un ducto pues es catastrófico, ¿no? Exactamente. Sí, doctor, bueno, de hecho queremos pasar exactamente a la parte de los resultados y de hecho la figura 4 nos muestras en resumen los diferentes resultados de los que nos hablas para los casos de estudio, ¿no? Tanto en salmuera como en aceite, que son los medios de enfriamiento. Pero ¿podrías decirnos cuál es la relación que hay entre el flujo de hidrógeno, la concentración aparente y la difusividad efectiva? Claro que sí. Si vamos a los resultados precisamente estos son los resultados derivados del transiente de carga. Les voy a explicar rápido cómo se obtuvieron esos resultados, ¿no? Al normalizar la curva el transiente de carga, que fueron las que vimos en las figuras anteriores, lo que se hace primero se determina los tiempos de saturación o el time lag, como se menciona en la literatura o en la norma G148. Nosotros de hecho están las ecuaciones para determinarlo al 1, 10 y 63%. Esos resultados son al 63%, que es el resultado, así que son los resultados más cercanos a la saturación máxima o al estado estacionario, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con la concentración aparente. La concentración aparente va relacionada con la solubilidad del acero. Sabemos que el acero en sí, si nosotros tuviéramos una red cristalina del puro hierro, obviamente el hidrógeno es insoluble, ¿no? El hidrógeno, si va a una estructura totalmente cristalina, del hierro sin defectos, sin nada, pues el hidrógeno pues, se pasa de un lado, así como entra saldría, ¿no? Pero ya sin esa red cristalina le metemos defectos, le metemos, obviamente tienes algunas fases o microestructura que también te funciona como trampas, como los límites de granos o la morfología de la martensita, que también te funcionan como zonas de atrapamiento, o los mismos precipitados. Entonces ese hidrógeno que se ha quedado atrapado es el hidrógeno que se considera como, bueno, que se considera el hidrógeno que se solubiliza dentro de la red cristalina. Por ejemplo, vemos en los resultados aquí los más interesantes fueron sobre todo los del temple, especialmente el temple en aceite. Aquí podemos ver que su concentración aparente es muy alta, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la concentración aparente? La concentración aparente es el hidrógeno que está en el bulk, en la superficie. Al haber una mayor concentración aparente, entonces quiere decir que tiene una mayor solubilidad. Y eso se ve reflejado en el coeficiente de difusión efectivo, que son muy bajos, ¿no? Entonces eso nos habla de que es un acero que tiene muchas trampas. Entonces el hidrógeno está quedando atrapado y eso es lo que está haciendo que disminuya su difusividad de hidrógeno. Al igual que en el caso del flux, el flux de hidrógeno va relacionado igual con el atrapamiento. Aquí también lo podemos ver que el flux de hidrógeno es mayor, ¿no? Y eso lo vemos porque también vemos que a mayor número de trampas, pues obviamente se están quedando atrapados, entonces el flux es mayor, pero vemos otros casos como por ejemplo los revenidos de la cuarta etapa, ¿no? Que vemos que
que tienen una difusividad. No, vamos a sentarnos en el donde está donde fue la falla, ¿no? Donde están las grietas. El de la primera etapa Sí. de revenido. Vemos claramente que ahí obtuvimos los mayores coeficientes de difusión. O sea, ahí la difusividad aumentó con respecto a la temperatura de temple, de las condiciones de temple. Y vemos que su concentración aparente disminuyó, que nos dice que como la difusividad ha aumentado, entonces ya la solubilidad de la membrana es menor en esa condición. Disminuye. Y también vemos que en el caso de la condición del revenido en aceite, también vemos que disminuyó muy considerablemente, ¿no? En comparación a solamente la pura condición en aceite del primer transiente, ¿no? Con respecto a la primera condición, al primer transiente, pero en la condición de la primera etapa de revenido. Entonces, ahí está la explicación por qué en esa condición la membrana obtuvimos un agrietamiento. Obviamente la difusividad aumentó y al haber una mayor difusividad de hidrógeno, eso le permite al hidrógeno irse a otras zonas susceptibles de la red cristalina, a las zonas que hacen vulnerable al acero y que lo pueden agrietar. Esas básicamente serían las relaciones que tienen cada uno. Ok. Bueno, doctor, veo que presentas una tabla donde ya haces un resumen sobre, digamos que los efectos y las variables que causan los efectos. En tu paper, justamente en la tabla, si me recuerdo, en la tabla 1, ahí te la pongo en pantalla. En la tabla 1 nos muestra sobre la densidad de las trampas de hidrógeno para las diferentes condiciones y en el caso de estudio, ¿no? Pero nuestra pregunta es o más bien quisiéramos que tú nos platicaras, ¿no? Porque tú eres el experto. ¿Cómo es que se relacionan estas trampas con lo que observamos en los parámetros justamente de la figura anterior, de la figura 4? Ok. Bueno, la tabla 1 esa tabla corresponde a los valores de densidad de atrapamiento, densidad de trampas de hidrógeno. O sitios de atrapamiento, ¿no? Estos valores fundamentalmente van relacionados con el coeficiente de difusión efectivo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, voy a volver a tomar la condición del temple en aceite. Vemos que obtuvimos la mayor densidad de trampas y al tener este valor nos damos cuenta que sí está relacionado con el coeficiente de difusión. Tenemos una mayor densidad de trampas y sobre todo con el primer transiente, y si nos fijamos en el valor de difusividad efectiva del primer transiente, vemos que es una de las difusividades más bajas. Entonces eso quiere decir que en esa condición tenemos una mayor densidad de trampas, pero no obstante, por lo visto en los transientes de cargado, sí tiene la mayor densidad de trampas, pero son de naturaleza pueden ser de naturaleza reversible en comparación a la condición en salmuera que como les había comentado anteriormente, tenía un mayor tiempo de cargado, por lo mismo de que las trampas pueden ser de naturaleza irreversible. Y por ejemplo, vemos las condiciones de revenido. Por ejemplo, vamos a centrarnos en la primera etapa de revenido donde tuvimos las grietas. Efectivamente tenemos una densidad de trampa más baja en comparación a las de temple. Y vemos que la cuarta etapa de revenido perdón, me equivoqué. Sí, vemos que en la primera etapa de revenido, en la condición de inicial de temple en salmuera, tenemos las densidades de trampas más bajas. Ahora por eso sabemos por qué al terminar la prueba observamos agrietamiento. Es la que tiene la menor densidad de trampas, tiene la menor cantidad de trampas y por la naturaleza de trampas pueden ser irreversibles. Pero bueno, nosotros lo que buscamos generalmente es tener trampas irreversibles porque son las que mantienen más al hidrógeno, pero
pero también por eso puede ser contraproducente porque sí nos mantiene más el hidrógeno, pero si es una trampa que no tiene las características que nosotros buscamos como como el tamaño, la estequiometría o la morfología adecuada, se puede volver una zona susceptible al agrietamiento. Sí, es más frágil. Sí, se puede hacer, puede ser tu material más frágil. Exacto. Entonces, y bueno, y con la cuarta etapa de revenido, vemos aquí cómo se llama, vemos con la cuarta etapa vemos también unas densidades de trampas, pues, sobre todo con la condición en aceite, obtuvimos una densidad de trampas muy parecida a la condición inicial, a la de temple en aceite. O sea, o así que los mejores resultados los tuvimos con la condición en aceite que con la condición en salmuera. Y justamente esa es la parte a la que vamos a llegar, bueno, a la que llegamos con esta pequeña introducción, de hecho, porque después de tanto preparar muestras, de realizar la técnica de permeabilidad, de la discusión, o sea, la discusión entre colegas, porque es muy, muy largo el tiempo de esto, de hacer un buen análisis. Llegamos finalmente a la parte de las conclusiones. Ya nos estábamos adelantando esa parte, pero lo vamos tocando. ¿Cuál es la principal o cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron con este trabajo? Bueno, como principales conclusiones es que, la primera conclusión es que efectivamente la condición de enfriamiento sí es muy determinante sí tiene un efecto muy condicionante con respecto a los parámetros de permeabilidad. Vimos que un medio en aceite obtuvimos mejores resultados que con el de salmuera. Uno pensaría que pues al hacerlo más, y eso pues, y a la vez puede ser, es lógico, ¿no? Porque pues al aplicar un medio de enfriamiento muy severo, nos puede llevar a tener muchas zonas concentradas de esfuerzos residuales, incluso hasta nosotros incluso a mí me pasó que al hacer el mismo temple en salmuera, hasta algunas membranas se me hicieron galletas, o sea, se hicieron pedazos. O sea, se hicieron pedazos así, prácticamente las agarraba y hasta parecían galletas. ¿Absorbieron mucho hidrógeno o por qué fue, doctor? Fue por el enfriamiento súbito. Ok. Por el puro enfriamiento súbito cuando hice el temple en salmuera. Entonces, ahí la primera conclusión sería la condición de enfriamiento, que sí es una condicionante muy, ¿cómo se puede decir? Es una condicionante muy decisivo, ¿no? En este caso el aceite, ¿no? Observamos que la condición que tuvo el mejor comportamiento fue precisamente la de temple en aceite. Porque aunque generalmente por los resultados vemos que probablemente la mayoría de estampas sean de naturaleza irreversible, más que irreversible, pero fue la que obtuvo los mejores resultados los mejores parámetros difusivos. O sea, tuvo una mayor densidad de atrapamiento, fue la que redujo la difusividad, ¿no? Porque uno de los propósitos de hacer este tipo de experimentos, de meternos a esta área, es poder reducir la difusividad de hidrógeno en materiales. Para nosotros lo que nos conviene es reducir esa difusividad para que ese hidrógeno no se vaya a zonas comprometidas del mismo material, ¿no? Ok. Y bueno, y como otra conclusión, pues ya vemos que también pues para ¿cómo se llama? En el caso de la cuarta etapa, que es la que ahorita también estamos centrados haciendo otros trabajos de investigación. Así que hay que explorar más sobre todo la formación de los carburos de aleación, ¿no? Porque igual estos carburos, aunque sí
sí obtuvimos sí tuvimos una reducción en la difusividad, no tanto como en el temple en aceite, pero sí hay una reducción en la difusividad. Nada más hay que, como dicen, ahora sí que hay que estarle macheteándole y ver que con las condiciones adecuadas de tratamiento térmico que podamos obtener unos carburos con características tanto de tamaño o estequiometrías adecuadas que nos permitan, bueno, primero que sean irreversibles, que generalmente sí tienen naturaleza irreversible, y que puedan retener el hidrógeno pero sin volverse ahora sí que una zona susceptible, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, doctor, pues ya ahorita nos compartiste tus conclusiones y con eso pues terminamos de revisar todo tu paper. Muchísimas gracias. Ya con esto tenemos un buen panorama e incluso déjame te digo que espero que la audiencia le resulte tan interesante como al doctor Juan y a mí nos ha resultado, porque es un tema en tendencia ahorita en el mundo, fragilización por hidrógeno, porque los mecanismos de fragilización por hidrógeno no se encuentran perfectamente definidos de por qué pasa realmente la fragilización, que cómo es el intercambio iónico entre ¿cómo se llama? El hidrógeno y los componentes de las fases principalmente, ¿no? Porque algunos han comentado que justamente la martensita es la que más absorbe, pero cambias la composición y ya no es la martensita, ya es otro mecanismo. Entonces, es un tema muy amplio y que están de moda, y cual tú lo dices, las celdas de hidrógeno e incluso los motores de combustión interna que pueden utilizar el hidrógeno básicamente bajo el ciclo Otto, quemándolo, es una realidad ya hoy en día. Ya los tenemos en muchos lugares del planeta, y los problemas de fragilización pues también vienen acompañados. Doctor, ahora nos gustaría que nos platicara sobre qué estás haciendo ahorita. ¿Estás trabajando? ¿Sigues con esta línea de investigación? ¿Cuál es tu panorama en este momento, doctor? Bueno, ahorita me encuentro, sí sigo en la misma línea de investigación. Bueno, aparte también de trabajar con la parte de primaria, también trabajo en la parte de tratamientos térmicos y corrosión. Y la parte de corrosión, ahorita me encuentro haciendo mi estancia postdoctoral igual aquí en el Tecnológico de Morelia. Igual desarrollando un proyecto igual de permeabilidad de hidrógeno. Igual estudiándolo con otros parámetros y metiéndome también en la parte aparte de estudiar la parte de difusión, que todo este trabajo se centra en la parte de difusión de hidrógeno, también meterme al área mecánica relacionada con, ahora sí que la parte de difusión, la parte de permeabilidad con esfuerzo. Okay. Y bueno, y también la de los tratamientos térmicos, que probablemente pues todo eso también lo hacemos aplicando también los tratamientos térmicos, en este caso los revenidos. Muy bien, doctor Miguel. Vamos a ir poco a poco cerrando este espacio, pero antes de cerrarlo, pues nos gustaría tener de alguna manera una pequeña retroalimentación de tu parte. En cuanto a lo que acabamos de realizar, que es la entrevista. ¿Cómo te sentiste en este espacio? ¿Qué esperabas? ¿Te sentías nervioso? O sea, ¿qué es lo que esperabas? ¿Cómo te sentiste y cómo te vas de esta entrevista? Ok. Bueno, me siento bien. Bueno, sí, al principio, pues, como es normal, pues uno se siente un poquito nervioso, sobre todo tiene una cámara enfrente, ¿no? Sí, no. Pero no, me sentí muy bien, o sea, pues es que sobre todo de hablar de cosas de lo que yo me dedico, ¿no? De lo que hago, de lo que me gusta hacer, ¿no? Yo sé que si yo pudiera me explayaba más, pero tampoco no quiero tampoco de que sea algo muy largo, porque si se vuelve algo muy largo te puede volverse también muy tedioso, ¿no? Te invitamos a la segunda temporada, doctor. Sí, claro, ya para la siguiente publicación que ya está por salir pronto. Okay. Entonces sí, o para cualquier otra cosa que se quieran hablar de otros temas, también igual.
también, también con todo gusto. Me gustaría, y la verdad me sentí bien, es una grata experiencia y sobre todo pues para la gente que le interesa esta área, pues que esta plática pues se sirva o si no saben qué, o si son chicos que están en los últimos semestres de la carrera y que no saben qué, Sí, que están indecisos, que, ¿no? ajá, que no saben qué elegir, qué tema elegir, o ya están aburridos de lo mismo. Entonces dicen, no, pues ese tema puede ser muy, pues es interesante y aparte, como lo bien dijo el doctor Israel, pues es un tema de moda y es un tema que va a estar mucho tiempo Sí, por las aplicaciones. sí, de hecho, sí es un tema de moda. Por ahí traemos un proyecto parecido con un alumno de la Universidad Michoacana, de fragilización por hidrógeno, pero luego nos sentaremos a platicar respecto a eso. Ok. Bien, lo mencionas muy bien porque luego hay muchos alumnos de licenciatura, sobre todo, que no saben qué tema escoger para poder titularse. Así es. Y luego empiezan a acercarse a ciertos doctores, profesores, con el fin de encontrar un tema interesante. Y somos muy, bueno, no solamente yo, algunos colegas también, mucho de, mira, yo trabajo en tal cosa, les empieza a dar una plática y de repente les das un artículo y mira, te paso mi artículo, lo más reciente que he publicado, dale una leída y si tienes alguna duda, pues con todo gusto yo te vuelvo a recibir, ¿no? Pero luego esos alumnos, pues no leen el artículo, ¿no? O sea, dicen, sí, lo leo, pero no lo leen. O sea, entonces este es uno de los fines de de la idea de realizar este podcast, de que los alumnos se interesen a través de un video, de una entrevista como la que tenemos, porque nuestros alumnos ni leen nuestros mismos artículos, ¿no? Aquí lo hemos mencionado muchas veces con diferentes colegas y el doctor Israel pues no me va a dejar mentir. Entonces, por eso es esta parte. Sí, sí. Bueno, doctor, ahora fíjate que estamos hablando de alumnos y el doctor Juan comenta también sobre pues de que tenemos que acercarlos a nuestra investigación, a lo que estamos haciendo y que también les demos elementos para poder decidir y que entren a nuestros trabajos, a nuestras líneas de investigación mejor motivados, porque si realmente les gusta lo que están viendo. Y queremos que en lugar de que los aburramos y que digan, ya no quiero saber más, digan al contrario, quiero saber más. Sí. Entonces, te pedimos por favor que una vez que salga tu video, nos ayudes a difundirlo, a compartirlo entre amigos, alumnos, colegas y conocidos para poder llegar a una cantidad más grande de audiencia. Aquí en este podcast comentamos sobre que el premio Nobel no lo dan por publicar muchos papers, lo dan por citas, lo dan al más famoso. O sea que necesitamos que nuestro material se difunda entre la comunidad para que podamos nosotros también ser más reconocidos en el ámbito científico. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esto. Doctor Juan, ¿tiene algunas palabras? Sí, bueno, doctor Miguel, muchas gracias por el tiempo que te tomaste, la verdad. En cuanto tuvimos oportunidad y te hicimos la invitación, afortunadamente esperamos una respuesta así de sí, claro, con gusto, ¿no? Entonces, te agradecemos eso, que hayas querido venir, que te diste el tiempo, por lo que mencionaba muy al principio, ¿no? Te he visto trabajar con muchos alumnos, tu tiempo es pues valioso, entendemos, ¿no? Y para todos lo es, y gracias por venir. Como lo menciona el doctor, pues sí, te pedimos que hagas llegar tu video, los videos anteriores de los capítulos anteriores y los que vienen entre alumnos, colegas. Vamos a hacerle, ahora sí como lo dicen muchos. Lo clásico. Sí, lo clásico, ¿no? Dale, suscríbete al canal y dale like. Pero nosotros pedimos esa parte de suscribirte y de que le des like a los capítulos para que lleguen a más colegas. Porque sí es cierto lo que dice el doctor, el premio Nobel es para los que citan. Nosotros queremos buscar citas
pero también queremos buscar alumnos que quieran titularse, que les llame más la atención la parte de la investigación, y pues nosotros queremos, pues estamos para ofrecer una opción más, ¿no? Para titulación. Entonces, dejaremos la información de tu artículo. Vamos Sí. en la parte de la descripción va a aparecer el DOI de tu artículo, va a aparecer tu ResearchGate, tu número de ORCID, para que puedan localizarte. De igual manera aparecerá por ahí información del doctor Israel, igual su ResearchGate, su número de ORCID y del mío, para lo que se les ofrezca, para las personas que estén interesadas también en venir más adelante, ¿no? Y igual si gustas tú invitar de repente a alguien, aquí lo recibiremos con todo gusto. Y pues vamos a pasar a la parte de despedirnos, doctor. Yo agradezco un capítulo más con usted, un capítulo con el doctor Miguel. Y doctor, si gusta despedirse, inclusive hasta mandar saludos, lo que usted guste. Claro. Ok, perfecto. No, yo encantado, gracias por invitarme. La verdad me siento muy contento de que se hayan acercado a mí, me hayan invitado. Para mí ha sido una muy grata experiencia. No, claro que le voy a dar difusión y como dicen, pues para que lo vean más personas, sobre todo los chicos, ¿no? Sobre todo los chicos, especialmente a ese público, los chicos que no saben o no tienen idea de lo que van a hacer. Simplemente para que no saben ni qué tema de escoger de tesis, ¿no? Porque sí me ha tocado ver a chavos que me dicen, es que la verdad no sé pues qué hacer, ¿no? Y es cuando, es cuando uno dice, no, aquí se abrió una área de oportunidad y ya te acercas Sí. y le explicas lo que tú estás trabajando, ¿no? Y ya tú les platicas. Yo lo que hago es que los invito, sobre todo cuando voy a hacer una prueba, les digo, mira, voy a hacer una prueba tal día, si gustas puedes venir, puedes ver lo que hacemos. Y bueno, si el chico si tiene la iniciativa y tiene las ganas, pues vaya. Sí, Y si claro. no, pues no van, ya. Tampoco no es así de que estás, no, ven, así que esos, pues ya. Tú les dejas la invitación y si la aceptan bien y si no, pues también. Sí, y bueno, quiero mandar saludos pues, pues a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que me escuche, que bueno, ya luego les voy a pasar el link ahí para que lo vean ahí desde la Sí. Ciudad de México, mi hermana, a mis amigos, también a los doctores, también les voy a pasar el link para que lo vean, al doctor Octavio. A ver, va a decir, ay, no, para que luego me ande criticando, ¿por qué hiciste esto? Ay, ¿por qué dijiste el otro? Ya también lo traeremos. Ya le tocará para que la puedas criticar. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de discusión y resultados. Les reitero que las redes para encontrar al doctor Miguel se van a encontrar en la descripción de este capítulo, así como también el DOI para ver el artículo en detalle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición de discusión y resultados. Gracias nuevamente.